El desierto no grita, susurra. Y lo que susurra, cuando nadie más oye, es siempre la misma pregunta. ¿En quién confías cuando todo falta? Después del Jordán, después del agua que escurrió por su rostro y de la voz del cielo que dijo, «Este es mi Hijo amado». Hay un camino que no parece triunfo. Hay pasos que no van hacia palacios, ni hacia multitudes, ni hacia aplausos. Hay pasos que van lejos, hacia donde la tierra se abre en piedras, donde el viento corta, donde la sombra es poca y la noche pesa. Jesús camina, no porque lo empujaran, sino porque fue conducido por el Espíritu. El mismo Espíritu que lo ungió en el agua, lo lleva ahora al silencio, como si el cielo dijera, antes de hablar al mundo, es necesario atravesar la soledad. Antes de alimentar a las multitudes, es necesario enfrentar el hambre. Antes de curar heridas, es necesario enfrentar al enemigo invisible que intenta herir la confianza. Y el Evangelio lo cuenta sin adornos. 40 días y 40 noches. 40. Como la travesía de Israel. 40. Como un tiempo de prueba. 40. Como una historia entera condensada en un cuerpo cansado. Al principio, quizá el cuerpo todavía sostenga la fuerza del inicio, pero el desierto es paciente, no tiene prisa. Él sabe que, con el pasar de los días, los ojos se hunden más, el estómago se vuelve un pozo y la mente intenta negociar con el dolor. La boca se reseca, los labios se agrietan, el sabor del propio aliento delata el hambre. Y el hambre no es solo falta de pan, es una invitación constante a abandonar el camino del Padre y escoger atajos. El sol sube y baja. La noche llega como un manto frío y Jesús permanece. No hay testigos, no hay público, no hay música. Solo el peso del propio corazón latiendo en el pecho y la palabra de Dios guardada como fuego por dentro. Y entonces, cuando la debilidad se hace más evidente, cuando después tuvo hambre, como dice el texto, el tentador se acerca. No llega con ruido, no lo necesita. La tentación rara vez se anuncia como tentación. Suele venir con voz mansa, con apariencia de solución, con el disfraz de algo razonable. Y la primera flecha es simple y cruel. Toca la necesidad. Si eres hijo de Dios. La frase ya lleva veneno, porque no es una pregunta inocente. Es un empujón para que Jesús pruebe algo. Es como si dijera, oíste una voz en el Jordán, ¿verdad? Entonces, pruébalo. Haz algo que te alivie. Resuelve esto a tu manera. Usa el poder para ti. El tentador mira las piedras. El desierto está lleno de ellas. Piedras redondas, pálidas, esparcidas como migas que no alimentan a nadie. Y susurra, haz que estas piedras se conviertan en panes. Es una tentación que parece casi justa. ¿Por qué no? Tiene hambre, tiene poder, podría hacerlo. Pero el problema nunca fue solo el pan. El problema es el lugar del Padre. Si Jesús hace del milagro una herramienta de autosalvación, cambia la confianza por la ansiedad, cambia el camino por la urgencia, cambia la filiación, ser hijo, por el desempeño, parecer hijo. Y en el silencio del desierto, Jesús responde sin gritar, responde como quien clava los pies en la roca de la verdad. No inventa una frase, no debate, no negocia. Hace lo que el pueblo de Dios debería hacer siempre cuando la mentira llega con ropa bonita. Vuelve a la Escritura. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como si en ese instante el desierto cambiara de temperatura, porque la respuesta no es un no seco, es un sí mayor. Sí a la palabra, sí al Padre, sí al tiempo de Dios, sí a la obediencia que sostiene más que cualquier alimento. El tentador retrocede,
pero no se rinde. Cambia el ángulo. Si no puede vencerlo por la necesidad, intentará vencerlo por la vanidad espiritual. Y entonces, el Evangelio dice que lleva a Jesús a la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad que guarda la memoria de las promesas, de los salmos cantados, del altar y del incienso. La ciudad donde tantos creen que Dios está más cerca solo porque hay piedras sagradas. La ciudad donde la fe puede volverse espectáculo. El tentador coloca a Jesús en lo alto, en la parte elevada del templo, como quien dice: aquí serás visto. Aquí tu santidad se convierte en prueba. Aquí tu Dios estará obligado a defenderte delante de todos. Y de nuevo, si eres hijo de Dios, siempre eso. Siempre empujando al prueba. Siempre haciendo de la filiación un concurso. Arrójate de aquí abajo, dice, porque está escrito que Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te sostendrán. Fíjate, ahora el tentador usa la propia escritura. La cita, pero la distorsiona, la recorta, pero no la obedece. Convierte lo sagrado en instrumento de chantaje. ¿Y qué actual es esta tentación? ¿Cuántas veces queremos que Dios pruebe que está con nosotros a nuestra manera, a nuestra hora, en nuestra condición? Si me amas, entonces haz. Si estás conmigo, entonces muestra. Si eres Dios, entonces no permitas. Pero Dios no es un amuleto. Y la fe no es un salto para obligar al cielo a actuar. Jesús mira hacia abajo y el viento parece crecer. Un paso y el cuerpo cae. Un paso y la ciudad entera puede inclinarse con asombro. Un paso y puede ganar fama instantánea. Pero Jesús no vino para ser famoso. Vino para ser fiel. Y responde nuevamente con la palabra, como quien cierra la puerta al orgullo disfrazado de devoción. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El desierto interior se ilumina, porque esto es victoria. Victoria de quien no usa a Dios. Victoria de quien no exige. Victoria de quien confía sin forzar. El tentador percibe: este hombre no cede a atajos, no cede a pan fácil, no cede a la fama religiosa. Entonces, prepara la tercera embestida, la más amplia, la más ambiciosa, la más antigua, el poder. El Evangelio dice que lleva a Jesús a un monte muy alto y desde allí le muestra, como si la imaginación pudiera volverse pantalla, todos los reinos del mundo y su gloria, los reinos, sus coronas, sus ejércitos, sus monedas, sus tronos, sus plazas llenas, sus palacios brillando al sol y, en el corazón de la escena, la propuesta que siempre sedujo al ser humano: gobernar sin sufrir, reinar sin cruz, vencer sin amar. Todo esto te daré, dice, si postrado me adoras. Es la tentación de cambiar lo invisible por lo visible, cambiar al Padre por el dominio, cambiar la verdad por el control, cambiar el reino de Dios, que crece como semilla y pasa por la cruz por un imperio instantáneo. Y aquí hay un detalle que atraviesa el alma. El tentador ofrece todo como si fuera suyo. Habla como dueño. Se presenta como el camino más rápido. Se ofrece como solución. Y la respuesta de Jesús viene como espada de luz. No para herir un cuerpo, sino para cortar la mentira. Vete, Satanás. Basta de si eres. Basta de negociación. Basta de teatro. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y cuando esas palabras se dicen, algo se quiebra, porque la tentación vive de conversación. Necesita espacio, necesita un tal vez, necesita un solo esta vez, necesita justificaciones. Jesús no da justificaciones, da adoración al Padre. Y entonces, el Evangelio dice con sencillez y peso: el diablo lo dejó.
No es solo una salida de escena, es una derrota. Derrota del pan que se vuelve ídolo. Derrota del espectáculo que se vuelve religión. Derrota del poder que se vuelve Dios. Y es en ese punto, cuando la noche parece menos oscura, que algo del cielo sucede en el desierto. Los ángeles se acercan y los sirven. No para hacer espectáculo, no para probar nada, sino para cuidar. Porque Dios ve en lo escondido, Dios sostiene en lo secreto, Dios consuela a quien permanece fiel cuando nadie está mirando. Y aquí la historia roza nuestra vida, porque las tentaciones continúan, solo cambian de ropa. A veces vienen como necesidad, resuélvelo a tu manera, ahora. A veces vienen como vanidad espiritual, demuestra que eres de Dios, impresiona, fuerza una señal. A veces vienen como poder, baja un poco tus principios, solo un poco, y tendrás lo que quieres. Y la pregunta del desierto sigue siendo la misma. ¿En quién confías cuando todo falta? Jesús entró en el desierto por nosotros. No fue tentado para jugar con el mal, fue tentado para vencer, para abrir un camino, para ser el Hijo fiel donde tantas veces nosotros fallamos, para mostrarnos que la libertad nace cuando el corazón elige a Dios por encima de todo. Y cuando estés en tu propio desierto, ese que nadie ve, recuerda, el Padre no abandona, la palabra sostiene, y en el tiempo oportuno, los ángeles sirven, porque el desierto no es el fin, es paso. Y la victoria de Cristo anuncia, al comienzo mismo de la Cuaresma, que el amor de Dios es más fuerte que cualquier voz que diga, sí,